Ahora trata de sacarme a las bravas y ponerme a trompear, pero me defiendo. Estamos en el circuito de Kyalami, en la clase R de coches modificados a bordo del Gordon Murray T.50 con una configuración especial que consigues en la descripción del video. Y quiero que le prestes atención al tipo que llevo a mi izquierda en el GT1. Gamusain 55 es el nombre del jugador con el que vamos a tener una pelea muy interesante en el cierre. Por ahora, solo tengo que preocuparme por calentar los neumáticos y escalar todas las posiciones posibles antes de terminar la primera vuelta. Ingresamos en el primer corte a la izquierda sin novedades. Por ahora me salvo de los choca-choca y de cualquier penalización innecesaria. Muy pronto empiezo a presionar al Brabham de F1R Wilson, que también está tratando de calentar los neumáticos. Más adelante vemos a un Porsche RCR también tratando de alcanzar a un Senna. Y en la quinta plaza vemos al Vulcan, que también es un coche fenomenal, con una excelente maniobrabilidad y es muy suave para entrar en las curvas, pero no sé si tenga suficiente potencia como para conseguir un buen rendimiento y cosechar victorias. Por ahora ya estoy acercándome a su estela. Ingresamos en la S. Cuidadito que aquí es muy fácil perder el control, sobre todo porque ponemos los neumáticos en el piano, que es muy resbaladizo, pero salimos con buena tracción y por ahora consiguiendo buen ritmo de carrera. Uy, cuidadito con el RCR, que levantó polvo en el ingreso de esa curva y sale con mucho deslizamiento, pero el Vulcan no tiene la potencia como para seguir presionando, así que ahora lo empiezo a atacar en la parte profunda y pierde el control y se sale del circuito, lo que me da el ascenso a la quinta plaza de la parrilla muy pronto. Y ya estamos acercándonos a los líderes. Cuidadito en la chicana, que con ese pequeño salto también se pierde nivel. Cuidadito en la frenada, y ahí se hizo un sándwich porque el compañero del RCR tuvo que oprimir los frenos de forma drástica para no llevarse del sombrero al Senna, y que lo sigue presionando, metiéndose en el rebufo. Ahora se abre por la izquierda, por el carril central, para ver si lo puede presionar en la frenada, pero el Senna mantiene la posición, mantiene el dominio del coche y sigue defendiendo la tercera plaza con los dientes y las uñas, mientras el compañero Max no se rinde en el Porsche y sigue batallando, sigue buscando el espacio, pero se vuelve a quedar corto. Parece que están muy iguales en potencia y no le favorece mucho al Porsche, así que se está quedando atrás. El Senna se despista y se va muy alto en la curva, pero todavía sostiene, así que ahora me estoy metiendo en la pelea. También por la parte profunda dejo atrás al Porsche RCR y ahora soy yo el que va a presionar al Senna, pero yo sí tengo potencia como para arrebatarle la posición. Christian se está quedando atrás, ahí piso a fondo en segunda y consigo un poquito de espacio para seguir avanzando y le arrebato el podio. Y cuando ya estoy en la última vuelta de la carrera, observa en la tabla, ahí se está acercando muy rápido el GT1 del jugador tóxico del que les hablé en el inicio. El tipo Gamusain 55 ya tiene una penalización de 1 segundo 600 milésimas en su contra. Pero como el GT1 es el coche meta en esta categoría, sin duda está consiguiendo ventaja suficiente como para acercarse. Ahí estoy en problemas. Él trata de meterse por la parte profunda, pero frena demasiado tarde impactándose conmigo. Ahora trata de sacarme a las bravas y ponerme a trompear, pero me defiendo, arrinconándolo y llevándolo al muro de contención para neutralizarlo. Pero por supuesto, él no se va a quedar allí solamente con esa maniobra, así que va a buscar venganza. Y justo en el corte pongo el coche en transparente y sigue de largo, directo al muro de contención. Y aquí estamos viendo la cámara de Gamusain 55 cuando ha logrado descontarme muchísimo tiempo y se acerca rápido a mi estela, aprovechando los deslizamientos por el desgaste en los neumáticos del Gordon. Y ahí trata de meterse a las bravas. Ahí es cuando se impacta conmigo, se tiene que subir al piano y empiezan los empujones, empiezan los tortazos para tratar de sacarme de manera sucia. Y ahí es cuando me defiendo, llevándolo contra el muro de contención. Pero él, por supuesto, no se podía quedar tranquilo. Él tenía que buscar sacarme de una buena vez por todas. Y ahí es cuando sigue de largo, directo al fracaso. Y aquí les muestro una toma en cámara lenta en el momento cuando Gamusain logra acercarse lo suficiente como para hacer el adelantamiento. Y lo lógico es que hubiese tomado el carril de la izquierda, el más alto, para atacar desde afuera y no el desastre que originó
colisionándose conmigo justo en la parte profunda, lo que demuestra que tenía toda la mala intención de sacarme de la carrera a las bravas. Pero se topó con un muro que logró defenderse y no tuvo remedio que quedar impactado en el muro de contención. No quiero decir la palabra, y cruzó la meta después de 8 minutos 43 con una defensa formidable, escalando 15 posiciones y con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 41, 0.61 milésimas. Y mira dónde quedó el tipo, el tóxico, en la 9ª plaza, con una penalización de solo 2 segundos 100. La verdad es que siento que merecía la descalificación.